Creo que ambos temas están íntimamente ligados. Voy a tratar de dar un encuadre acerca de lo que llamo el plan de la vida, que me permita llegar desde esa mirada a hablar del proyecto vital. En principio voy a empezar diciendo que tengo la firme convicción y la certeza de experiencia que en todo lo existente vive un plan. Tengo firme convicción y además certeza de experiencia que en todo lo existente vive un plan. Si uno se pone a reflexionar desde el comienzo de los tiempos hasta el hoy, puede ver como una suerte de sucesión de acontecimientos que no tienen la característica de acontecimientos predeterminados, eventos predeterminados, sino que más bien es una dirección que parece llevar el proceso de la vida. Una dirección que podríamos definir así: va desde lo determinado al campo de la indeterminación, desde lo denso a lo cada vez más sutil, desde lo oscuro a lo cada vez más luminoso, desde el campo de lo mecánico al campo cada vez de mayor conciencia. Esa parece ser la dirección de la vida. Así, en los primeros tiempos, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros científicos, surgió primero la materia, densa, oscura, determinada, mecánica, sin movilidad. Luego surgió la vida vegetal. Así luego surgió la vida animal, es decir, hubo cada vez menos densidad, cada vez menos oscuridad, cada vez menos determinación. La vida animal fue desarrollándose hasta que en las últimas etapas de este proceso aparecieron los mamíferos superiores, en los que ya hay rudimentos de conciencia. Estos rudimentos de conciencia indican un grado aún mayor de libertad. En todos los casos, las especies vivas, mientras más determinadas estaban, mientras más mecánicas eran sus posibilidades, menor capacidad tenían para sobrevivir en un medio exterior cambiante, sometido a las variaciones y a los flujos propios del discurrir de lo material. Así llegamos hasta el ser humano. En el ser humano es evidente que estamos yendo hacia lo sutil, es evidente que estamos yendo a lo luminoso, es evidente que estamos yendo al campo de la indeterminación, es evidente que estamos yendo al campo de lo consciente. La característica del ser humano es precisamente una conciencia con un enorme campo de posibilidades, y el cuerpo más bien parece ser un instrumento a través del cual la conciencia puede operar en el mundo, transformarlo y orientarlo en alguna dirección, que puede ser esa dirección que es la que trae la vida u otra. De hecho, hay quienes construyen en dirección de la vida y hay otros que sinceramente destruyen. Desde ese punto de vista podríamos decir que todo el desarrollo del proceso de la vida ha sido más bien una dirección. La vida va en dirección a. Es decir, en todo lo existente vive un plan en ese sentido. Y esa dirección en la que va la vida la podríamos definir, como dijimos antes, de lo denso a lo sutil, de lo oscuro a lo luminoso, de lo mecánico a lo consciente, de lo determinado a lo indeterminado. El ser humano, como última intento de la vida en esa dirección, es una clara expresión de esto que estoy diciendo. En ese sentido, también podríamos decir que en alguna medida cada especie viva, cada intento de la naturaleza viene como con una suerte de mandato atávico, como una suerte de impulso básico que proviene de mucho más allá de su nacimiento, que tiene que ver con esa dirección. Diríamos entonces que en el ser humano también opera
aunque no aparezca grabado en los genes, aunque no aparezca codificado en lo material, porque el ser humano no es solo materia, viene codificado también un impulso que lo lleva en un campo de total libertad a volverse en dirección al crecimiento de la vida. Todo esto como encuadre para comprender que en la medida en que el ser humano va comprendiendo sus posibilidades, la conciencia humana va desarrollándose y comprendiendo sus posibilidades, va desarrollando un enorme campo de libertad en el cual los individuos pueden llevar adelante la dirección que la vida propone en su desarrollo o simplemente hacer lo opuesto o no hacer nada. En ese sentido yo creo que el proyecto vital, cuando hablamos de proyecto vital, hablamos de un proyecto de vida, advertido o no por la conciencia, que no esté sometido a los avatares de lo cotidiano. En general vemos que las personas ponen sus objetivos, sus aspiraciones ligadas a lo epocal, ligadas al tema de la pareja o al tema de la sexualidad, al tema del dinero o al tema de la seguridad, podríamos decir, al tema de la inserción en el medio, o lo que podríamos llamar el campo de los prestigios. Y está bien, porque para la vida cotidiana es conveniente e interesante que el psiquismo se aplique a dar respuesta a las necesidades o las búsquedas que la época plantea. Pero no son esos objetivos epocales, el objetivo de inserción en un medio social, el objetivo de lograr los afectos, el objetivo de obtener los recursos para la supervivencia, no son esos los que dan señal de un proyecto vital, por lo menos de un proyecto vital que termine más allá de lo psicológico y que trascienda los límites de la vida individual. Hay muchísimas personas, hay muchas personas, en este particular momento histórico, por ejemplo, que tienen una profunda aspiración de vivir en un mundo mejor. Esa profunda aspiración los lleva, en muchos casos, a hacer cosas en dirección de la construcción de un mundo mejor en función de lo que cada uno entiende. Ese tipo de aspiraciones, las aspiraciones ligadas a acciones que terminan en otros, que no terminan en uno, que no están dirigidas a la propia satisfacción de los intereses individuales, ese tipo de aspiraciones suelen ser aspiraciones que involucran algo mejor para uno y para otros. Y esos otros son mucho más allá de los que ellos conocen. Esos otros son el ancho mundo de la humanidad. Normalmente ese tipo de aspiraciones provocan en los individuos un impulso que los lleva a desarrollar actividades, incluso sabiendo que no van a llegar a ver los resultados, porque sus acciones ponen en marcha cosas que en realidad se concretarán o avanzarán en la dirección querida, probablemente luego de que la vida individual del individuo que está empujando en esa dirección haya terminado. Cuando hablo de un proyecto vital, hablo de ese tipo de aspiraciones. Y ahora hago un comentario relacionado con algo que me sucedió hace un par de semanas y ligado a este tipo de análisis. Hace un par de semanas atrás tuve una conversación con dos amigos. Con uno fue presencial, con el otro fue telefónico. En el caso del primero, una persona de alrededor de 50 años, que está pasando un momento de crisis profunda, me comentó que se estaba divorciando, ya le había salido la sentencia de divorcio, no querido por él, se había fundido en su actividad económica y estaba en Pampa y la Vía, como dicen aquí en esta zona. Se había tenido que ir del lugar donde vivía y estaba entonces alejado de el medio social en el cual él estaba integrado. Estaba en una situación de fracaso profundo. No parecía asumirlo, no reconocía, por lo menos no lo manifestaba el fracaso, y estaba completamente desorientado, a tal punto que en algún momento me pareció pertinente
proponerle que se preguntara a qué pensaba dedicar el resto de su vida. Y mi pregunta era más o menos así: ¿a qué vas a dedicar el resto de tu vida? Además de arreglar o no el tema de la pareja, además de mejorar o no el vínculo con tus hijos, además de generar una actividad económica que te permita vivir, y además de insertarte en este medio social al cual has venido, o volver al lugar donde estabas inserto antes y volver a retomar tus relaciones. Además de todo eso, me parece que tendrías que tener un objetivo de vida, tendrías que preguntarte qué sentido tiene tu vida, y que ese sentido de vida, ese proyecto vital, esa aspiración profunda, no estuviera ligada a objetos externos, a cosas externas, a construcciones externas, que ciclan y son variables. Es decir, uno pone el sentido de su vida en el amor, en la pareja. Y un buen día la pareja se desenamora de uno, o se muere. Uno pone el sentido de su vida en la gran empresa que está montando. Y un buen día cambia el ministro de Economía, cambia la situación económica, cambia el modelo económico y uno va a la quiebra. Me parece que uno tendría que tener un proyecto de vida, algo que lo movilice a uno, que lo impulse, que sea algo que no termine en uno, que no sea solo para uno y que además no dependa de los avatares de lo cotidiano. Ese era un caso. El otro caso, con el que fue telefónica la conversación, también una persona de cerca de 50 años, que una pareja estable, con muy buena relación, un hijo maravilloso viviendo con ella, con el que se llevaba muy bien, una situación económica sin ningún sobresalto, una inserción en el medio cada vez mayor comparada con etapas anteriores, y sin embargo esta persona me decía: la verdad es que no tengo un propósito de vida que trascienda lo psicológico, lo cotidiano, y eso me pone cada vez más en una suerte de estado de casi desesperación. Me estoy empezando a preguntar, pero a ver, ¿para qué vivo? Todo esto está muy bien, me es muy grato, no quiero perderlo, pero ¿es solo esto la vida? ¿Acá termina todo? ¿Ahora solo me resta envejecer y morir? ¿O es que puedo proyectarme en algo, puedo hacer algo? En todo caso, lo que me parece importante de estas dos situaciones es que con situaciones psicológicas, personales, completamente diferentes, ambos experimentaban la misma sensación de sinsentido. En un caso, uno estaba desorientado porque se le había caído todo. Y en otro caso, el otro, que no se le había caído nada y tenía todo consolidado, también estaba desorientado y se preguntaba por lo mismo. El día que yo llegue al final y haga el balance, ¿esto que puedo poner es suficiente? ¿Me basta para decir mi vida tuvo sentido y sirvió para algo? ¿O es que tengo que buscar y preguntarme algo más? Bueno, yo creo que uno debería preguntarse, debería develar, parece que está velado, debería descubrir, parece que está cubierto, ¿qué es? ¿Cuál es ese mandato profundo, esa dirección profunda que viene impresa en la vida y que en determinados momentos, como una leve brisa, da una señal en uno y más de una vez evitó que uno cometiera algún error que pudo ser irreparable? Yo creo que además de conformarse o de dedicarse a lo cotidiano, uno debería preguntarse cuáles son sus aspiraciones más profundas. ¿Qué mundo le gustaría dejar para sus hijos, para los hijos de sus hijos y para los hijos de? Porque todo niño es hijo de. Quizás un mundo donde uno pueda decir, este niño, al que no conozco, es como si fuera mi hijo. Porque todos los niños son mis hijos y todos los padres son mis padres. Porque me siento parte de una humanidad
con la que me siento conectado, y entonces en vez de ocuparme solo de mis intereses personales, también, aparte de atender a mis intereses personales, construyo, colaboro y trabajo por el destino común de esta gran familia humana de la que formo parte.